Tras 15 años de matrimonio, descubrí que mi esposa tenía en secreto otro hijo con una amiga de la infancia y lo había estado escondiendo en nuestra ciudad. La verdad salió a la luz cuando encontré un segundo historial médico que mencionaba nuestra dirección, de alguien que se parecía mucho a mi esposa. Cuando abrí el sobre y vi el nombre de otro niño bajo mi dirección, juro que sentí que la habitación se tambaleaba, como si el suelo mismo se negara a sostenerme. Durante 15 años creí que mi vida era normal, en el mejor sentido posible. Mi esposa, Elena, y yo construimos algo que parecía estable desde fuera, como uno de esos retratos tranquilos de un álbum familiar donde todos sonríen, donde nadie parece ocultar nada. Tuvimos a nuestro hijo, Daniel, que entonces tenía 14 años. Vivíamos en una pequeña casa de ladrillo en una calle tranquila, de esas donde los vecinos saludaban con tazas de café en la mano y los niños montaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Las mañanas en nuestra casa eran lentas y familiares. La tetera siempre silbaba antes del despertador. El espejo del baño se empañaba mientras Elena tarareaba suavemente bajo la ducha. Daniel gritaba cosas de último minuto como «Mamá, ¿dónde está mi cuaderno de matemáticas?», mientras la tostada se reventaba y la mantequilla se ablandaba en la encimera de la cocina. Las paredes albergaban risas, pequeñas discusiones sobre quién se había olvidado de comprar leche y esos momentos de tranquilidad en los que Elena me tocaba el brazo ligeramente al pasar, como para decirme, estamos bien, estamos aquí juntos. Trabajaba como técnico en una empresa local de calefacción. Nada glamuroso, pero sincero. Llegaba a casa y me encontraba a Elena sentada a la mesa del comedor, con papeles esparcidos a su alrededor como finas alas. Trabajaba en una clínica gestionando registros administrativos. Tenía la costumbre de meterse un mechón de pelo suelto detrás de la oreja cada pocos segundos cuando se concentraba. Siempre la hacía parecer más joven, casi tímida. A veces levantaba la vista y me sonreía como si me siguiera eligiendo cada día. Confiaba en esa sonrisa con todo mi ser. Pero es curioso cómo las primeras grietas no parecen grietas en absoluto, parecen pequeños cambios, apenas se notan. Empezó con su teléfono. Elena solía dejarlo por todas partes, en la encimera de la cocina, junto al fregadero, en la cama, enterrado entre montones de ropa sucia. De repente, siempre estaba con ella, siempre boca abajo, siempre en silencio. Reía menos en la cena. A veces la pillaba con la mirada perdida, como si escuchara una voz que solo ella podía oír. Si le preguntaba si estaba bien, se encogía de hombros, forzaba una sonrisa suave y decía que solo estaba cansada. Luego llegaron las noches largas. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, papeleo, auditorías, turnos extra porque la clínica tenía poco personal. Llegaba a casa oliendo a antiséptico y a cansancio, disculpándose, besándome la mejilla, apoyando la cabeza en mi hombro un momento antes de desaparecer en la ducha, y yo quería creerle, y sí que le creía. Cuando amas a alguien, tu mente es rápida para explicar las cosas con delicadeza. Lo proteges de sospechas como a un niño del frío, pero algo dentro de mí, silencioso y testarudo, no volvía a dormir. El primer momento real de inquietud llegó un martes cualquiera. El cielo estaba gris, de ese color plano que se siente como si te presionara el cráneo. Elena se fue temprano a una reunión informativa para el personal. Daniel estaba resfriado y no fue a la escuela. Yo trabajaba en el turno de la mañana, pero terminé temprano porque cancelaron un trabajo. Decidí sorprenderla en la clínica. Incluso ensayé un pequeño chiste en mi cabeza sobre revisar la calidad del café de su oficina. Cuando entré en la clínica, la recepcionista me miró con incertidumbre, como si reconociera el apellido de mi esposa, pero no estuviera segura de cómo. Le dije que era el esposo de Elena y le pregunté si estaba libre. La recepcionista frunció el ceño, escribió algo y dijo con suavidad, no tiene cita hoy. El mundo no se ha derrumbado todavía. La sospecha rara vez llega como una explosión. Es más como un goteo lento y frío dentro del pecho. Le di las gracias, fingí que no era nada, salí al estacionamiento y me senté en mi auto más tiempo del planeado. El asiento crujió. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas con pequeños y nerviosos golpes. Llamé a Elena. Ella respondió sin aliento. Oye, amorosa, te llamo luego, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás?, pregunté, intentando sonar ligero. Clínica, ya sabes. Hizo una pausa de una fracción de segundo. Estoy en medio del papeleo. Esa pausa fue pequeña, pero no le dije dónde estaba. Solo dije, está bien, hablamos luego. Luego colgué. Y por primera vez en 15 años, no supe si mi esposa mentía o si me estaba volviendo loco. Durante unas semanas, la vida continuó, pero algo entre nosotros había cambiado sutilmente. Me abrazó como quien ensaya un papel que ya no siente. Pasaba más tiempo en su portátil. A veces Daniel preguntaba casualmente, ¿mamá ha vuelto? Y yo asentía, fingiendo entender. Entonces llegó el sobre. Llegó en
una tarde tranquila, sin truenos, sin música dramática, solo el suave sonido del correo deslizándose por la ranura. Cogí un sobre blanco delgado del montón. Tenía el membrete de la clínica. Nada inusual, pero el nombre impreso debajo de nuestra dirección no era el mío, ni el de Elena. Era un nombre de niño, un apellido que no era el nuestro. Y junto a la dirección de contacto principal estaba la dirección de nuestra casa. Recuerdo estar de pie en el pasillo, conteniendo la respiración sin darme cuenta. El silencio dentro de la casa de repente más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado. El papel tembló ligeramente en mano. Un niño conectado a mi esposa, usando mi dirección, y nunca había oído su nombre antes. No lo abrí de inmediato, simplemente me quedé ahí mirándolo como si fuera a morder, porque una parte de mí ya sabía que la vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Finalmente abrí el sobre en la mesa de la cocina, donde la luz del sol solía derramarse suavemente sobre los platos de desayuno y las tazas de café. Ese día se sentía frío, demasiado brillante, el tipo de luz que expone cada mota de polvo, cada defecto oculto. Dentro había documentos médicos, revisiones de rutina, notas de vacunación, detalles de alergias, y luego una foto de un paciente sujeta con un clip en la esquina. Un niño, tal vez 12 años, cabello castaño, ligeramente rizado en las puntas, ojos que no me pertenecían, pero que sin duda pertenecían a Elena. Sus ojos, su forma exacta, incluso el pequeño pliegue bajo la ceja izquierda. El papel decía el nombre de su madre, no el apellido de casada de Elena, su apellido de soltera. Se me entumecieron las manos. Era como intentar aferrarse a algo mientras los dedos dejaban de escuchar a tu cerebro. También había un contacto de emergencia, el nombre de un hombre que no reconocí. Bajo parentesco con el paciente decía padre, y me quedé ahí sentado, sin llorar, sin gritar, solo en silencio, porque la traición no siempre explota, a veces sofoca. Esperé a que Elena llegara a casa. Esa noche entró por la puerta con esa sonrisa cansada que esbozaba cuando quería saltarse una conversación. Me besó en la mejilla, me preguntó cómo se sentía Daniel y dejó su bolso cuidadosamente en la silla, como siempre. Entonces vio el sobre en la mesa y dejó de respirar. Fue sutil, solo una rigidez de hombros, un destello de pánico en sus ojos, pero después de 15 años conocía cada versión de ella. Esto era miedo. ¿Qué es eso?, preguntó. Demasiado casual. Llegó por correo, respondí en voz baja. Para un chico que aparentemente vive aquí. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Elena, dije en voz baja, porque gritar me habría roto. ¿Quién es él? El silencio llenó cada centímetro de la cocina. El reloj hacía tic-tac. El refrigerador zumbaba. En algún lugar afuera pasó un auto. Sacó una silla lentamente, sentándose como si la gravedad se hubiera duplicado. Sus dedos temblaban mientras trazaba el borde del sobre. Ese es Mateo, susurró. Mateo, repetí saboreando un nombre que no pertenecía a mi mundo. Mi hijo, dijo finalmente. Las palabras no resonaron, no se cerraron de golpe, simplemente aterrizaron, y mi corazón, lealmente estúpido, se rompió silenciosamente a su alrededor. La miré fijamente. ¿Te refieres a nuestro hijo?, negó con la cabeza. Mi otro hijo. Cada recuerdo que teníamos de repente se sintió reescrito. Cada sonrisa, cada promesa, cada palabra que una vez se sintió como verdad se disolvió en la niebla. Elena, ¿tienes otro hijo? Mi voz se quebró porque sonaba infantil, incluso de adulto. ¿Un niño de 13 años que nunca supe que existía? Sus ojos se llenaron, no de culpa al principio, sino de dolor, dolor real, el tipo de dolor que me hizo odiarla y amarla al mismo tiempo. Nació antes que Daniel, dijo, antes de que nos casáramos. No te lo dije porque pensé que lo había perdido. ¿Lo perdí?, repetí. Ella asintió. Su padre, Luis, mi amigo de la infancia, estuvimos juntos un corto tiempo cuando estaba confundida, aún descifrando mi vida. Cuando me embaracé, me prometió que criaríamos al bebé juntos, pero todo se vino abajo. Se fue del país a trabajar. Dijo que volvería, pero no lo hizo. Entré en pánico. Mis padres no querían que la gente hablara. Me sentía avergonzada. Di a luz en silencio, y la familia de Luis se llevó al bebé. Dijeron que era lo mejor para él. Se suponía que debían criarlo. Su respiración se volvió temblorosa. Pensé que no lo volvería a ver. Llevé esa culpa a nuestro matrimonio. Intenté enterrarlo. Me convencí de que pertenecía a otra vida, a otra versión de mí. ¿Y ahora?, pregunté con dureza. ¿Aparece sin más? ¿Después de todos estos años? Asintió lentamente. Hace 2 años, Luis regresó. Estaba enfermo. Trajo a Mateo y luego desapareció de nuevo. Descubrí que vivían a solo unos kilómetros de distancia. Mateo necesitaba chequeos, documentos, un domicilio estable para empadronarse, así que usé el nuestro. Lo visitaba siempre que podía. Ayudé a cuidarlo, pero no pude animarme a decírtelo. Ahí estaba. No una aventura salvaje, no una infidelidad en el presente, un secreto ante mí, pero un secreto tan grande que había vivido silenciosamente detrás de todo durante 15 años.
juntos. Me dejaste creer que lo compartíamos todo, susurré. Todo este tiempo llevaste otra vida detrás de nuestro matrimonio. Otro hijo, otro hogar, otra versión de ti que nunca se me permitió conocer. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Tenía miedo, no quería perderte, no quería que me vieras como alguien vergonzoso. No sabía cómo explicar un error que cometí antes de que construyéramos esta vida. No lo llames un error, espeté. Ella se estremeció. Escondiste a tu hijo, dije en voz baja. No fue un error, un ser humano, un niño que merecía más que sombras. ¿Daniel merecía saber que tenía un hermano? ¿Merecía yo saber que estaba compartiendo el corazón de mi esposa con un fantasma? Se cubrió la cara, sollozando suavemente, no dramáticamente, no teatralmente, solo desgarradoramente humano. Lo sé. Volví a mirar los documentos, las fechas, las citas, los años que llevaba viviendo esta doble vida emocional. ¿Con qué frecuencia lo ves?, pregunté. Su respuesta fue apenas un suspiro. Cada semana, mientras confiaba, mientras dormía plácidamente a su lado, mientras cocinaba la cena para nuestra familia. Un mundo silencioso existía junto al mío. Me puse de pie, porque sentarme me parecía imposible. Sentía las piernas pesadas, huecas. Necesito aire, murmuré, agarrando mi abrigo aunque no hacía frío. Ella me agarró. Por favor, no te vayas así. Me aparté con suavidad, porque en ese momento no estaba segura de si me iba de casa o de la vida que creía tener. No dormí esa noche. Me senté en la sala, con las luces apagadas, observando el resplandor azul fantasmal de los coches que pasaban, bailar sobre las paredes. Cada sonido dentro de la casa se sentía picado. Las tuberías suspirando, el tic-tac del reloj, el leve zumbido del ordenador de Daniel desde su habitación al final del pasillo. Y luego estaba Elena. Podía sentirla moviéndose silenciosamente arriba, y luego finalmente acomodándose sola en la cama. De vez en cuando oía el pequeño y ahogado sonido de su llanto en su almohada. 15 años de matrimonio, incontables mañanas compartidas y días normales. Y aún así sentía como si estuviera escuchando a un extraño romperse. Pero la ira no es una sola emoción, tiene capas. Dolor, confusión, dolor por una vida que creías completa. Cuando finalmente llegó la mañana, todo parecía igual, lo que de alguna manera lo empeoró. La casa olía a café y pan tostado. Un olor normal, un olor reconfortante, excepto que ya no me consolaba. Elena estaba callada, moviéndose con cuidado por la cocina, como si cualquier movimiento repentino pudiera destrozarnos aún más. No intentó hablar. Tal vez sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento se sentiría pequeña comparada con lo que yo guardaba en mi interior. Daniel bajó, frotándose los ojos, sin darse cuenta de que nuestro mundo se había derrumbado la noche anterior. Preguntó por el desayuno. Elena le sonrió amablemente, pero tenía los ojos hinchados. Él se dio cuenta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó. Ella asintió demasiado rápido. «Alergias». Tragué saliva con dificultad. Una mentira superpuesta a años de mentiras. Algo dentro de mí decidió que si me sentaba en esta casa fingiendo que todo estaba bien, me ahogaría en ella. Así que más tarde ese día, le dije a Elena que necesitaba verlo. Mateo, su verdad oculta, su hijo. Se quedó paralizada. «¿Estás segura? Necesito ver bajo qué me sepultaste», dije en voz baja. No discutió. Me dio una dirección. Un pequeño complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Desde fuera parecía normal. Pintura descascarada en las barandillas de la escalera, ropa tendida en los balcones, bicicletas de niños inclinadas torcidas cerca de la entrada. Nada dramático, simplemente la vida. Me quedé allí un rato, mirando el edificio, con el corazón latiéndome fuerte pero firme, como si se estuviera preparando para encontrarse con un fantasma que no sabía que existía. La puerta se abrió antes de que llamara. Allí estaba el chico de la foto, Mateo. De cerca, se parecía aún más a Elena de pequeña. Los mismos ojos, la misma suave incertidumbre alrededor de la boca, como si no estuviera acostumbrado a ocupar mucho espacio en el mundo. Parpadeó al mirarme. «¿Eh?». Una pregunta flotaba en su voz. Curiosidad, no miedo. Detrás de él, un hombre de unos 40 y tantos se apoyaba en el marco de la puerta. Parecía cansado, no descuidado, solo desgastado por la vida. Me estudió como si ya supiera por qué estaba allí. «Debe ser él», dijo el hombre en voz baja. «¿Luis?», pregunté. Asintió. Entramos. El apartamento era pequeño pero limpio. Un ligero olor a frito impregnaba el aire. Un televisor murmuraba suavemente mostrando un programa diurno sin sonido. Había libros escolares sobre la mesa, zapatos perfectamente alineados junto a la puerta. Una vida normal, una vida paralela a la mía. Mateo estaba sentado a la mesa, fingiendo hojear un libro, pero vi que no estaba leyendo. Nos miraba constantemente. Luis me hizo señas para que me sentara. «Supongo que Elena te lo contó», dijo. Asentí. «No exactamente a tiempo», suspiró, frotándose la cara. «Esa mujer lleva años cargando con una guerra dentro». «Yo también llevaba algo», respondí. Excepto que no sabía qué era. Él no discutió, no se defendió, no la atacó, solo asintió, porque a veces la verdad no necesita defensas, simplemente necesita aire. «¿Por qué ahora?», pregunté en voz baja. «¿Por qué traerlo de vuelta? ¿Por qué involucrar a mi esposa? ¿Por qué enterrar mi matrimonio bajo esto?». Trago saliva. «Porque me enfermé, porque lo arruiné, porque sabía que la única persona que realmente amaba a este chico como un padre debería ser era Elena. Puede que no lo creas,
pero no lo traje para destruir tu vida. Lo traje porque se merecía a su madre. Asentí lentamente, aunque una parte de mí todavía ardía. Entonces Mateo finalmente habló. Su voz era baja pero firme. ¿Estás enojado con ella? ¿Con mi mamá? La pregunta fue como un cuchillo girado suavemente, no violentamente. Lo miré. A un niño que no pidió nada de esto, a un recordatorio viviente de una vida oculta, y algo se suavizó. Estoy herido, dije honestamente, pero no contigo. Él asintió, como si entendiera más de lo que debía. Hablamos un rato, sobre la escuela, sobre fútbol, sobre cómo le gustaba el cereal de chocolate más que cualquier otra cosa. Cosas simples, cosas humanas, cosas reales, cosas que lo convertían en algo más que un secreto. En algún momento, Elena llegó. Debió saber que vendría. Quizás Luis se lo dijo, quizás siguió su instinto. Se quedó en el marco de la puerta, observándonos con lágrimas en los ojos pero sin interferir. No se apresuró a explicar, no suplicó. Simplemente miró a Mateo con el amor puro de una madre que ha pasado demasiado tiempo fingiendo que no tenía derecho a llamarse así. Y entonces comprendí algo. No se trataba solo de traición, se trataba de miedo, vergüenza, una terrible decisión tomada por una versión más joven de la mujer que amé y cargué con ella durante tanto tiempo. Pero comprender no borra el dolor. Cuando finalmente salimos, Elena me siguió en silencio por las escaleras. El aire olía ligeramente a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Gracias por venir, susurró. No lo hice por ti, respondí en voz baja. Lo hice porque ese chico merece existir plenamente. Ella asintió, aceptándolo, aunque dolía. Nos quedamos en silencio un largo rato. Por primera vez desde que todo se hizo añicos, no estaba enfadado como antes, pero seguía sin estar bien. Vuelve a casa, susurró. Por favor, hablemos de verdad. Y lo hice. Pero hablar de algo que vivió en las sombras durante 15 años no es una conversación sencilla. Es del tipo que reconstruye una vida o la acaba. Esa noche, la casa no parecía un hogar, parecía un terreno neutral. Daniel estaba en casa de un amigo. Por suerte, no quería que presenciara la crudeza de lo que estaba a punto de ocurrir. Elena y yo nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor, el mismo lugar donde celebrábamos cumpleaños, firmábamos formularios escolares, nos reíamos de cenas quemadas y planeábamos vacaciones que nunca llegamos a tomar. Ahora la mesa era solo una superficie que separaba a dos personas que de repente no sabían cómo hablar con sinceridad sin sangrar. Ella rompió el silencio primero. Nunca quise construir una mentira. Ese es el problema, dije con suavidad. No construiste una mentira, construiste toda una vida alrededor de una. Cerró los ojos. Una pequeña lágrima se deslizó por su mejilla, pero esta vez no la secó. Tal vez sabía que ya no era momento para ocultar nada. Cuando descubrí que estaba embarazada de Mateo, empezó en voz baja. Era joven, confundida. Mis padres eran estrictos. La reputación importaba más que el aliento en nuestra casa. Me aterrorizaba que me juzgaran por arruinarlo todo. Así que cuando la familia de Luis se ofreció a cuidar al niño, lo hicieron parecer como si yo le estuviera dando una mejor oportunidad de la que yo podría. Prometieron que nunca le faltaría amor, y yo me convencí de que desaparecer de su vida era protección. Su voz temblaba, pero nunca lo olvidé, ni un día. Cuando nos casamos, tenía tantas ganas de decírtelo, pero cada vez que lo imaginaba, oía la voz de mi madre, el silencio de mi padre, mi vergüenza. Y entonces la vida avanzó tan rápido. Tú y yo éramos felices. Llegó Daniel, estábamos construyendo algo tan bueno que no sabía cómo colocar este fantasma en nuestras vidas sin destruirlo todo. No confiabas en mí, dije en voz baja. Sus ojos se alzaron hacia los míos. Atónita. No era eso. Sí, dije, tranquila pero firme. Era eso. Confiaste en mi amor solo hasta donde tu miedo te lo permitía. Más allá de eso, elegiste el secreto en lugar de la asociación. Decidiste por mí. Reescribiste mi vida antes de que tuviera la oportunidad de saber qué era realmente. Se llevó una mano al pecho, como si la verdad le doliera físicamente. Lo sé, susurró, y llevaré esa culpa por el resto de mi vida. Silencio de nuevo, no hostil, solo pesado. Un silencio lleno de todo lo que no pudimos deshacer. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. La pregunta más simple del mundo y, de alguna manera, la más difícil. Tragó saliva. No quiero perderte, ni a Daniel, ni a Mateo otra vez. Sé que no merezco el perdón ahora mismo, tal vez nunca, pero haré cualquier cosa. Terapia, asesoramiento, honestidad, lo que sea necesario para reconstruir algo real. No puedo pedirte que te quedes, pero te ruego que al menos no cierres la puerta todavía. Me recosté, mirando el techo un largo rato. La pintura tenía pequeñas grietas que nunca antes había notado. Es curioso cómo el mundo solo revela sus fracturas cuando tu propio corazón se abre. Necesito tiempo, dije finalmente, no para castigarte, no para hacerte sufrir, sino para que entiendas cómo respirar en esta nueva realidad. Y Elena, Daniel necesita saberlo. No hoy, no mañana, pero pronto. Se
Se merece la verdad antes de que lo derribe de alguna manera cruel. Ella asintió de inmediato. Estoy de acuerdo, no quiero más mentiras. Esa parte me sorprendió. No las lágrimas, no las disculpas, sino la silenciosa resolución. No borró nada, pero importó. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Sin dramatismo, sin portazos, solo separándome lo suficiente para dejar que mi corazón descansara. Los días se convirtieron en semanas. Hablamos, discutimos a veces, lloramos en silencio en habitaciones separadas. Fuimos a terapia, desempacamos 15 años de miedo. Aprendí cosas que no sabía sobre mi esposa, sobre la joven que solía ser, el peso que había cargado, las noches que había permanecido despierta mirando el techo igual que yo ahora, preguntándose si su secreto algún día destruiría todo lo que amaba. Y aún así, el dolor no desaparece solo porque lo comprendas. Algo inesperado cambió el rumbo de todo. Daniel. Una noche llegó a casa antes de lo planeado. Debió de sentir la tensión todo este tiempo, como siempre sienten los niños, pero ahora la afrontó directamente. Se quedó en la puerta de la sala, con los brazos cruzados y la mirada penetrante, con esa terquedad adolescente. Algo va mal, dijo, y ya no soy un niño, deja de fingir. Elena y yo intercambiamos una mirada. La verdad había sido un peso entre nosotros. Ahora tenía que amanecer. Lo sentamos. Elena le tomó la mano y le contó todo, lentamente, con cuidado, honestamente. Al principio no reaccionó, solo se quedó mirando. Luego susurró, ¿tengo un hermano? La palabra hermano rompió algo dentro de mí, no de una manera dolorosa, de una manera humana. Daniel no lloró, se quedó silencioso, realmente callado. Después de un rato, se puso de pie, caminó hacia su habitación y cerró la puerta. Ese silencio era peor que gritar. Pero más tarde esa noche, lo encontré sentado en su cama revisando los documentos médicos que Elena le había mostrado. No parecía enojado, solo lo procesaba. ¿Estás enojado?, pregunté. Se encogió de hombros suavemente. Todavía no lo sé, pero si es mi hermano, entonces existe. Así que ahora necesito averiguar qué significa eso. Un niño más estable emocionalmente que muchos adultos. Me recordó que, a veces, la vida no te pregunta si quieres que sea complicada, simplemente lo es. Y lo que importa es lo que decides hacer después de que llega la verdad. Lentamente, con dolorosa honestidad, empezamos a hablar de Mateo no como un secreto, sino como familia. Durante los siguientes meses, la vida se convirtió en un delicado equilibrio. Delicado, frágil, pero de alguna manera esperanzador. Mateo empezó a visitarnos en casa con regularidad. Al principio fue incómodo. Daniel lo miraba como si fuera de una nueva especie. Elena rondaba nerviosa y yo mantenía la distancia, sin saber cómo manejar la presencia de alguien que era a la vez el secreto de mi esposa y el hermano de mi hijo. Pero poco a poco se formaron rutinas. Mateo se reía de los chistes malos de Daniel. Ayudaba a Elena en la cocina, cortando verduras con cuidado mientras ella supervisaba. No retomaba el pasado, simplemente existía en el presente. Y eso, me di cuenta, era lo que le habíamos negado durante 15 años, el derecho a existir abiertamente, plenamente, como parte de una familia que lo amaba. Una noche, todos estábamos sentados en la sala. La lluvia golpeaba las ventanas, ese tipo de golpeteo rítmico que hace que el tiempo parezca más lento y pesado. Mateo y Daniel discutían sobre un juego de mesa. Elena y yo intercambiamos sonrisas discretas y por un instante fugaz todo pareció normal. Sin embargo, la tensión siempre estaba a flor de piel. De vez en cuando sorprendía a Elena mirándome con esa mirada familiar, más joven, la que me había cautivado durante años, pero ahora con un matiz de culpa y miedo a perderme. Lo entendí. El perdón no es inmediato. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Sin embargo, me di cuenta de que la honestidad nos había dado una especie de libertad. Mateo era real. Nuestras vidas habían dado un giro irreversible, sí, pero en ese cambio también había verdad, de esas que no exigen perfección, solo presencia. Un sábado, llevé a Mateo a casa después de un entrenamiento de fútbol que lo emocionaba muchísimo. Al entrar en su apartamento, se giró hacia mí en silencio. ¿Odias a mi mamá?, preguntó. La pregunta no era acusatoria, solo inocente, curiosa, humana. Lo observé un momento. El chico que había estado escondido, cuya vida se había cruzado con la mía sin que yo lo supiera, ahora me miraba buscando consuelo. No, dije con firmeza. A veces me enojo, a veces me duele, pero odio, eso es para la gente que no importa. Ella importa, y tú también. Asintió lentamente formando una pequeña sonrisa vacilante. De acuerdo. De vuelta en casa, Elena esperó, silenciosa pero atenta. No necesitaba preguntar qué habíamos hablado. Ya sabía la respuesta por la expresión de mi rostro. Estábamos navegando juntos por esta nueva
normalidad, cuidadosos, honestos, inquebrantables. Las consecuencias públicas de este secreto fueron mínimas, por suerte. Ningún vecino lo sabía, ningún amigo había estado directamente involucrado. Los colegas de Elena eran discretos, pero dentro de casa la verdad resonó como una campana. Reformó todas nuestras relaciones. Entonces comprendí que la familia no son solo aquellos con quienes has vivido, aquellos con quienes has compartido comidas. La familia también son aquellos que han estado escondidos, aquellos que regresan a tu vida y te obligan a abrir tu corazón más que nunca. Daniel finalmente se encariñó con Mateo. No fue instantáneo. Nada en esta sanación lo fue. Discutían, bromeaban, reían y a veces guardaban silencio. Pero poco a poco empezaron a encontrar un ritmo. Se formó una hermandad, incómoda y tierna, y los observé, pensando en la fragilidad de la confianza y la resiliencia del amor. Una noche, Elena y yo nos sentamos juntos en el porche, con un ligero frescor en el aire, el olor a tierra mojada que se elevaba tras una breve lluvia. Tomé su mano, la misma mano que había sostenido durante 15 años, y por primera vez en meses la sentí ligera. No sé si alguna vez podremos volver a lo que teníamos, dije en voz baja. Ella asintió. Lo sé, y tal vez no deberíamos intentarlo. Tal vez simplemente sigamos adelante, con todo al descubierto. Le apreté la mano. Creo que podemos. Lentamente, de verdad, todos los días. Y tal vez eso sea suficiente. Apoyó la cabeza en mi hombro. Esa clase de intimidad silenciosa que no necesita palabras. Cerré los ojos, escuchando el sonido distante de Mateo y Daniel jugando dentro, la lluvia goteando de las canaletas, el crujido ocasional de la casa al asentarse a nuestro alrededor. Pensé en las lecciones que todos habíamos aprendido, sobre los secretos y el miedo, y el alto precio de ocultar la verdad, sobre el coraje y el perdón, y el lento y difícil trabajo de reconstruir la confianza. Y me pregunté, como solía hacer en esos momentos de silencio y reflexión, ¿cuántas personas convivían con verdades ocultas que moldeaban sus vidas silenciosamente, invisiblemente, hasta el momento en que el mundo se negó a permanecer en silencio? Me volví hacia Elena y susurré, casi para mí mismo, ¿habrías hecho lo que yo hice? Levantó la cabeza y me miró a los ojos. Creo que sí, porque el amor vale la pena, incluso cuando duele. Asentí, porque lo entendía. Y me di cuenta de algo importante. El amor, en todas sus formas, no se desvanece por los errores. Se fortalece cuando se prueba dolorosa e implacablemente, hasta que lo que queda es algo real, algo que puede sobrevivir al peso de la verdad. Mateo, Daniel, Elena y yo ya no éramos la familia que habíamos sido, pero éramos algo mejor, una familia construida sobre la honestidad, el coraje y la voluntad de afrontar las verdades incómodas de nuestras vidas. La vida nunca es sencilla, la vida nunca es justa, pero siempre es humana, y a veces eso basta.